El Sabbat versus el sábado. ¿Qué piensas tú que las escrituras nos mandan a guardar? Quédate y lo veremos juntos con la escritura aquí en Espada encendida. Primero debemos identificar el significado de Sabbat. Es suspensión del trabajo o cesar de trabajar. Este sería el día de reposo en las escrituras. Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muchos creen que el día que se debe guardar es el sábado, pero hoy se guarda normalmente el domingo. ¿Por qué existe esta controversia? En Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y en Juan 5:8, dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y en el versículo 18, continúa diciendo, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esperen. Aquí tenemos un problema. Jesús quebrantó el cuarto mandamiento, ¿acaso es pequeño en el reino de los cielos? Para entender este dilema, debemos viajar en el tiempo, a Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Acaso Dios se cansa de trabajar? Veamos que nos dice Jesús en Juan 5:16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Esto nos aclara que Dios solo reposó de crear, no que se cansa. En Isaías 58:13, nos dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Aquí nos aclara la voluntad de Dios en el día de reposo. Porque nos dice en Lucas 6:5, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El día de reposo pertenece a la ley, y Jesús nos hizo libres de la ley. Esto nos dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Esto nos aclara aún más 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ya no pertenecemos a la ley. 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para nosotros es imposible cumplir toda la ley, Santiago 2:10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Existen los tiempos cronos, que se rigen por los segundos, minutos, horas, días, años, etc. Y los tiempos kairos, es el momento adecuado en el que las cosas suceden. Dios se rige por los tiempos kairos. Esto nos aclara en 2 de Pedro 2:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Cuando aceptamos a Jesús, y viene a nosotros el Espíritu Santo, nos volvemos eternos con Él. Hebreos 9:15, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es por esto que Jesús es nuestro eterno día de reposo. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Como las escrituras no nos aclaran qué día debemos reposar, el hombre debe trabajar 6 días y descansar el séptimo en orden cronológico. Colosenses 2:16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo.
Por esto Jesús nos dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendiciones.